Bien, voy a dejar 10 segundos para que los que no les guste el otorrino salgan, ¿de acuerdo? Porque si estáis aquí hasta estas horas, es que os gusta el otorrino y espero veros en congresos y en cursos variados, ¿de O acuerdo? que quieren preguntar a la ginecóloga, ¿sabes? Tampoco. No. Bien, la otorrinolaringología. Mi punto de vista, que yo os hable de la otorrinolaringología, evidentemente, a mí es una especialidad que me ha gustado desde siempre, desde que empecé la carrera. Siempre me ha gustado la otorrinolaringología. Es, yo creo, como esas cosas que te gustan y si te gustan, te apasionan. Mucha gente, muchas otras especialidades os van a mirar y... Otorrino, todo el día entre mocos. Sí, bueno, como dije el año pasado, hablar de mocos otorrino, sí, en la otorrino hay mocos. Todas las especialidades tienen su punto desagradable, pero es quedarse en lo superficial. La otorrinolaringología es una especialidad apasionante. Es una especialidad que te acaba envolviendo y que te acaba encantando. Hay muchos campos, voy a hablar de cada uno de ellos, lo voy a dividir. Y aparte de eso, cada uno de esos campos de los que os voy a hablar, a medida que profundizas en cada uno de ellos, tienes la sensación de que la especialidad es inmensa, que no se acaba, que cada vez hay más avances, cada vez terminas un libro y ves que hay otro mucho más especializado, es eterna, ¿de acuerdo? Bien, voy a empezar dividiendo la especialidad en 4. Ya sé que todos tenéis el concepto de otorrinolaringología, oído, nariz y garganta, ¿de acuerdo? Pero yo lo voy a dividir en 4, me voy a permitir esa licencia. Os voy a hablar del oído, de la nariz, de la laringe y de la oncología de otorrinolaringología, como un tema aparte. Empiezo por la laringe. Bien, la otorrinolaringología es una médico-quirúrgica, tiene mucha médica, pero muchísima quirúrgica. Si alguien está dudando, me voy a meter en una médico-quirúrgica porque estoy dudando, me gusta la medicina, no sé si me gusta la cirugía. No, la otorrino tiene muchísima cirugía. Meteros en otorrino sabiendo que se opera y se opera mucho. ¿De acuerdo? Y además, el otorrino es un animal de quirófano, es decir, le gusta el quirófano. ¿De acuerdo? Empiezo con la laringe. Tenemos en primer lugar las patologías funcionales, las disfonías, ya sean disfonías en profesionales de la voz, disfonías por abuso vocal, los pólipos, los nódulos, los edemas de Reinke. Y agarrados de la mano las microcirugías laringeas. Son unas cirugías que si se hacen de una manera grosera, pues parecen muy fáciles, pero si te dedicas a hacerlas con mimo, con cuidado y de una manera muy cuidadosa, son unas cirugías muy bonitas, con unos resultados en los que te juegas la voz de los pacientes. Una voz es lo que usamos todos a diario desde que nos levantamos y decimos buenos días. No es una cosa banal, sino que es muy bonito. Tenemos nuestro microscopio, nuestro instrumental especializado con el que operamos a unos 40 centímetros de distancia. Es muy bonita, una cirugía preciosa. Por otro lado, tenemos todos los cuadros infecciosos de la laringe y aquí os voy a hablar de los tumores benignos de la laringe. Tenemos los quistes del conducto tirogloso, tenemos los quistes dermoides, toda la patología quirúrgica benigna del cuello. Una cirugía muy bonita en la que operamos al lado de estructuras vitales, como es la carótida, como es el paquete vasculonervioso del cuello. ¿De acuerdo? Y también os hablo aquí de la cirugía de glándulas salivares. Yo creo que me han sacado del bloque con los maxilofaciales y los oftalmólogos por miedo, ¿no? Nosotros hacemos cirugía de glándulas salivares, empezamos haciéndolo nosotros, luego la maxilofacial surgió como una especialidad mucho más tardía. Hacemos ese tipo de cirugías, la hacemos muy bien y también están incluidas en la especialidad, ¿de acuerdo? Cirugías de glándulas salivares. La nariz. La nariz, tenemos las patologías tipo médico, como las insuficiencias respiratorias nasales por alteraciones morfológicas de la nariz o por trastornos funcionales como la rinitis, ya sean atróficas, hipertróficas, etcétera, que tienen un tratamiento, un diagnóstico médico y un seguimiento. Y por otro lado tenemos las cirugías. Por un lado, de las cirugías la podríamos hablar de cirugías de la insuficiencia respiratoria nasal a partir de deformidades de la pirámide nasal y del tabique nasal, es decir, las septoplastias. Aquí nos permite meter una cuña en la que hablamos de la cirugía plástica o de la cirugía estética, del facial. El otorrino está perfectamente capacitado para realizar una cirugía de rinoseptoplastia, corregir la forma de una nariz, darle... ¿De acuerdo? Por otro lado, las cirugías endoscópicas nasosinusales. Somos una especialidad que, a diferencia de lo que muchos creen, tenemos nuestra cirugía endoscópica. Con nuestro endoscopio nos metemos dentro de los senos paranasales, abrimos el seno maxilar, abrimos el seno etmoidal, del seno etmoidal podemos pasar al frontal y del frontal al esfenoide, y del etmoides al esfenoides.
estamos hablando de prácticamente la base del cráneo. Y del esfenoides, nosotros abrimos las vías de abordaje para tratar y quitar tumores de la hipófisis, ¿de acuerdo? Todo esto lo hacemos a través de vías puramente otorrinolaringológicas, a través de la nariz, la cirugía endoscópica. Y también las cirugías abiertas del macizo facial. Cuando una cirugía endoscópica no es capaz de solucionar un problema de poliposis de sinusitis, de un problema de sinusitis o un tumor benigno, pasamos a vías abiertas, vías en las que abordamos el macizo facial a través de la cara, como es un angiofibroma de un niño, etc. El oído. El oído tiene, por un lado, un problema que veréis tanto en neurología, los que les gusta la neurología u otros tipos de especialidades, como son los vértigos, una patología médica como son las alteraciones del equilibrio, las típicas infecciones, las otitis, la externa, media, etcétera, y las complicaciones, que eso es una complicación que veréis en las urgencias y cuando estéis de guardia, como son las complicaciones de las otitis, las mastoiditis, etcétera. Dentro de la cirugía del oído podríamos dividirlas en las hipoacusias de transmisión, en las que nos limitamos a las miringoplastias, cerrar una perforación timpánica, unas timpanoplastias en las que aparte de cerrar la perforación timpánica estamos corrigiendo la estructura de la cadena de huesecillos, así como las otoesclerosis, las astapedectomías. Todas estas cirugías se realizan con microscopio de muchísimo aumento, son microcirugías muy delicadas que se hacen con muchísimo cuidado, a muchísimo aumento, y en el que un movimiento grosero podría condicionar, o condiciona de hecho, la evolución y el resultado de la cirugía que realizáis. Es una cirugía de tensión, de estrés, al menos al principio, luego ya cada uno, como todo, cuando coge soltura lo hace más confiado y con mayor rapidez y más confianza. Y bueno, y por último, continúo, las hipoacusias neurosensoriales. Hoy en día creo que somos una de las especialidades que maneja los órganos de los sentidos que podemos presumir de devolver un órgano de los sentidos perdido, como por ejemplo el órgano del oído. Tenemos el implante coclear. Nosotros cogemos a un niño recién nacido que tiene una hipoacusia neurosensorial profundo y que condicionaría y que haría que ese niño fuese un sordomudo, y ahora le diagnosticamos. Es una especialidad con un alto contenido médico, le diagnosticamos y le realizamos una cirugía de implante coclear. Con esta cirugía de implante coclear somos capaces de que este niño sea capaz de realizar una vida completamente normal, adquiera el lenguaje con más trabajo, pero adquirirá el lenguaje y se comunique perfectamente, le devolvemos la audición. Igualmente a las personas mayores que han perdido el oído se les puede realizar un implante coclear y aunque quizás no tengan la habilidad de emplearlo como un niño recién nacido y que lo aprende a usar desde pequeño, desde recién nacido, sí le devolvemos otra vez la audición, ¿de acuerdo? Igualmente las cirugías del vértigo, ¿de acuerdo? Los drenajes del saco endolinfático, las labirintectomías, etcétera. Y por último, el bloque, que yo lo he separado porque creo que la oncología de otorrinolaringología es apasionante, es muy bonita. Tenemos lo que todos sabéis, los tumores de la laringe, las laringectomías, pero dentro de las laringectomías podemos dividir, y ya no hablo del diagnóstico y de la capacidad o de la posibilidad de realizar estas cirugías, sino de la habilidad que hay que tener para realizarlas y de la experiencia que hay que tener para que el resultado funcional sea óptimo. Tenemos las laringectomías parciales, en las que quitamos un trozo de la laringe, pero con la suficiente prudencia como para que este paciente sea capaz de tragar y de hablar sin que suponga un inconveniente en su vida. Las laringectomías totales, ya lo he dicho. Y las cirugías láser. Nosotros realizamos cirugías láser sobre la laringe y sobre otras localizaciones a nivel otorrinolaringológico, pero sobre todo de la laringe e hipofaringe. Quitamos tumores, quitamos cánceres mediante cirugía láser, sin abrir ampliamente. Tumores de la faringe y de la hipofaringe. Tumores del macizo facial, ya os he dicho. Los cánceres de seno maxilar, abrimos el macizo facial. Suena mal, pero es cierto, desmontamos la cara, quitamos el tumor y luego somos capaces de reconstruirlo. Y esto es una parte importante dentro de la otorrinolaringología, porque quitamos el tumor y somos capaces de reconstruir el déficit que nosotros causamos. Empleamos muchísimos colgajos pediculados, colgajos libres, colgajos, ¿de acuerdo? Y tumores del ángulo pontocerebeloso. Con esto me refiero sobre todo al neurinoma del acústico. El neurinoma del acústico es, como ya sabéis, un tumor del octavo par craneal. Pues bien, el motivo por el que se incluye dentro de la asignatura, dentro de la especialidad de otorrinolaringología, es porque una de las vías de abordaje es a través del oído, es una vía translaberíntica. Somos capaces, a través del oído, fresando, de llegar al ángulo pontocerebeloso y extirpar tumores amplios con un buen resultado. Los tumores de la hipófisis, lo que os he comentado, ¿de acuerdo?